A ver, yo estoy aquí contigo porque yo quiero hablar contigo de algo. Me vas a escuchar. ¡Ay, qué drama! Esta es la Sagrada Familia. Tú la ves, todos la hemos visto en algún lugar, en alguna foto, o quienes ya fueron, qué envidia. En la escuela hice esta ilustración en 40 minutos. Y tú dirás, Marco, ¿por qué me estás contando esto? ¿Qué quieres de mí? A ver, tranquilo, tranquila, que no te voy a robar nada más que tu atención. ¡Ay, chiste viejo! Es porque en la escuela no solicitarán escoger una vanguardia o movimiento artístico, corriente artística que nos guste a nosotros. Y en este caso sí. Efectivamente, yo te vengo a hablar un poquito del modernismo con Antonio Gaudí. Bien, principalmente yo escogí a Antoni Gaudí porque creo que tiene un estilo arquitectónico bastante interesante y muy fresco para la época en la que se empezó a hacer. Y es un tipo de arquitectura y de arte que él ha hecho que sigue siendo vigente hasta el momento y lo seguirá haciendo con varias de las edificaciones que él hizo a lo largo de su vida. Pero bueno, empecemos con formalidades. Antoni Gaudí nació el 25 de junio de 1852 en una comunidad o providencia llamada Tarragona, en Cataluña, esto pues en España. Fue uno de los arquitectos más importantes del siglo XIX y del siglo XX, parte del siglo XX. Entonces, fue muy importante porque él es considerado como uno de los mayores, sino que el principal exponente de lo que sería el modernismo catalán. Pero a ver, párale tantito a tu tren porque para poder seguir hablando de una cosa hay que ir entendiendo la otra, ¿va? Primero que nada, ¿qué es el modernismo en sí? A ver, el modernismo catalán. En palabras de internet, dice: el modernismo es un movimiento artístico que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que buscaba romper con los estilos tradicionales como el neoclásico o el académico, y crear el arte más libre y original. Se caracteriza por la inspiración en la naturaleza, flores, plantas, formas orgánicas, el uso de líneas curvas en lugar de líneas rectas y rígidas, decoración abundante con detalles y elaborados, y el uso de nuevos materiales como el hierro y el vidrio. Bueno, entendiéndolo un poquito mejor, se trata de este movimiento artístico, de esta corriente artística que tiene como inspiración primordial la naturaleza en sí. Salir de estos cánones clásicos en el cual la arquitectura pues cuadrada, líneas, muy recto todo. El modernismo, en este caso el modernismo catalán, sale de ese estándar y lo veremos un poquito más adelante con algunos ejemplos para que podamos ir entendiendo un poquito mejor esta situación del modernismo. Entendido un poquito de manera más resumida esto del modernismo, continuemos con Antoni. Antoni Gaudí entró a la escuela a estudiar arquitectura a los 18 años de edad, esto en 1870. Fue hasta 1878 que se pudo graduar como arquitecto de la Escuela Provincial de Arquitectura de Barcelona. Comprendiendo muchísimo mejor qué es el modernismo, ya podemos pasar a hablar de lo que sería la Sagrada Familia de Antoni Gaudí. La Sagrada Familia de Gaudí es mejor conocida como el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Está ubicado en Barcelona y está dedicada a la Sagrada Familia, que es Jesús, María y José. Originalmente no iba a tener el estilo modernista catalán que conocemos hoy en día. No iba a ser así porque originalmente en 1882 la Sagrada Familia empezó en manos de Francisco de Paula del Villar, pero inició siendo lo que hoy sería la cripta de la Sagrada Familia, inició siendo con un estilo meramente neogótico. Y no fue hasta 1883 que se hizo el cambio de arquitecto y el proyecto pasó a manos de Antoni Gaudí. Lo que Antonio Gaudí quería lograr con la Sagrada Familia es que fuera un lugar espiritual, un lugar en el cual las personas pudieran tener una conexión cercana con su espiritualidad. Por eso es un templo expiatorio. Entendiendo esto, Gaudí principalmente tenía ciertos tintes del neogótico
un poco, pero a poco, conforme fue avanzando el proyecto, fue descubriendo su propio estilo. Estilo que, como podemos ver, fue un diferenciador entre las diferentes catedrales o basílicas o lugares espirituales de importancia. Como hemos visto, Antonio Gaudí se inspiró totalmente de la naturaleza y lo podemos ir viendo y se ve reflejado en el estilo que tiene toda la estructura de la Sagrada Familia. Podemos ir comenzando poco a poco con las fachadas. La Sagrada Familia tiene 3 fachadas, 2 terminadas y una en construcción. Las 2 terminadas es la fachada del nacimiento, la fachada de la pasión y la que está en construcción aún, que es la fachada de la gloria. Y podemos ver tintes diferentes en cada una de ellas. En la fachada del nacimiento podemos observar una serie de eventos bíblicos que van relacionados al nacimiento de Jesús. Es un estilo muy detallado, con muchísimo trabajo de escultura, narrándonos en diferentes partes de la fachada los sucesos que fueron relacionados al nacimiento de Jesús, como la Sagrada Familia tal cual se presenta arriba a Jesús, María y José, la estrella de Belén, los 3 Reyes Magos, los pastores, etc. En la otra fachada tenemos la fachada de la Pasión, que es una fachada mucho más austera, minimalista, para demostrar la sobriedad y la crudeza de la pasión de Cristo. Y en la fachada de la Gloria, fachada que sigue en construcción, se prevé que tenga una clase de lámparas grandes en las cuales va a poder proyectar la luz y se podrán ver como si fuera una clase de nubes, dando referencia que el cielo es la parte y la gloria en la que Jesucristo está. Cuenta con 18 torres, 12 de ellas están dedicadas a los 12 apóstoles de Jesucristo, 4 de ellas a los 4 evangelistas de la Biblia, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y 2 torres principales, que es la torre de la Virgen María y la torre principal y la más alta, la de Jesucristo. Como dato curioso, el próximo 10 de junio del 2026, el Papa León XIV va a dar la bendición a la torre principal, que es la de Jesucristo. Así como en su momento, el 7 de noviembre del 2010, el Papa Benedicto XVI fue a la Sagrada Familia para hacer la consagración de la misma como basílica. Al pasar el interior de la Sagrada Familia, lo más destacable que se puede notar dentro son las columnas tan altas que tiene que pareciera como si fueran las ramas de un árbol vivo. No olvidemos que también en el modernismo, si bien la arquitectura es importante, también es importante considerar factores como el color y la luz, ya que hay un juego de luces en diferentes horas del día. Mientras que por el día tenemos una parte de colores más fríos, por la tarde los colores que entran son cálidos, un contraste notorio en el día fríos y en la tarde cálidos. Si bien la Sagrada Familia inició siendo como un proyecto con estilo gótico, no terminó siendo al 100% de este, pero sí tiene en el interior algunos tintes del gótico, como lo podemos ver en la cripta y en el ábside, al igual que en la forma de las naves. Originalmente, como iba a ser gótico, siguieron el formato de tener la cruz latina. Antoni Gaudí le dedicó 43 años de vida a la Sagrada Familia, ya que ésta la comenzó cuando él solamente tenía 31 años. Los últimos 12 años de su vida le dedicó al 100% su tiempo para la construcción de la misma, ya que fue hasta los 73 años que fue cuando falleció. Él era consciente de que no iba a ver la Sagrada Familia totalmente terminada, pero logró ver en vida la fachada del nacimiento, una de las torres principales de la misma fachada y las otras 3 totalmente avanzadas. Gaudí se encargó de dejar lo máximo que pudiera de información en cuanto a planos, libros, anotaciones y maquetas para que las personas que siguieran con el proyecto pudieran seguir con su visión. Si bien la Sagrada Familia fue la obra maestra del arquitecto y a la cual le dedicó varios años de su vida, también trabajos como la Casa Mila, la Casa Vicens y el Pabellón de Güell fueron importantes para dar notoriedad al estilo de Gaudí. Podemos concluir entonces que Antoni Gaudí fue el mayor exponente de lo que es el modernismo, en específico el modernismo catalán, ya que al romper con expectativas, estándares y normativas de lo que se esperaba de la arquitectura para la época,
Antoni Gaudí vino con nosotros para poder mostrarnos una nueva perspectiva de lo que podemos ver como arquitectura, y no solamente quedarnos con la idea errada de que la arquitectura se cerraba solamente a líneas rectas, duras y cajas. Lo que él quería demostrar con la Sagrada Familia era que se podía expresar la fe cristiana mediante la arquitectura, glorificar a Dios con una obra monumental, representar la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, imitar la naturaleza, ya que él consideraba que la naturaleza era la obra perfecta de Dios, y crear una experiencia espiritual con la ambientación de la luz sobre los vitrales. Es así como concluimos este video acerca de Antoni Gaudí, el modernismo y la Sagrada Familia. Espero te haya gustado. Gracias por tu atención.